Antes del Imperio, antes de la Gran Cruzada, antes incluso de los primarcas, hubo otros, forjados no para conquistar, sino para proteger, custodios, no soldados, hijos del emperador no por sangre, sino por diseño. En la oscuridad de un mundo desgarrado por 1000 guerras, cuando la humanidad se desangraba sin orden ni guía, una figura caminó en silencio, antigua, poderosa, insondable. No buscaba fama, no pedía obediencia, solo tenía un propósito: unir lo que estaba roto, salvar lo que aún podía ser salvado. Para ello no bastaban ejércitos, ni las armas más letales, ni las mentes más brillantes. No. Lo que este ser, el emperador de la humanidad, necesitaba era algo más puro, más preciso, más perfecto. Un guardián, una extensión de su voluntad, un escudo viviente entre él y el abismo. Así nacieron ellos, los primeros verdaderos servidores del trono. No a través de crianza ni adoctrinamiento, sino a través de una ciencia tan avanzada que rozaba lo divino, creados uno a uno como obras maestras vivientes, cada uno único, cada uno inmortal. Pero este episodio no es sobre leyendas doradas marchando por palacios, ni sobre desfiles de gloria y títulos pomposos. No. Hoy viajaremos más atrás, a un tiempo anterior incluso a los registros imperiales, a un silencio lleno de secretos, donde se gestó la primera élite del emperador. Un tiempo en que los custodios aún no tenían nombre, ni armadura, ni gloria. Exploraremos su génesis, la diferencia entre ser un soldado y ser una voluntad. El coste de la perfección, el precio de proteger a un dios a cambio de no poder vivir como hombres. ¿Qué se necesita para convertirse en el escudo de la humanidad? ¿Qué se sacrifica cuando uno jura proteger a un ser que nunca pidió ser amado? ¿Qué lugar ocupa el alma cuando todo en ti ha sido reemplazado por diseño? En este primer capítulo, descubriremos cómo surgieron los custodios, qué les hizo únicos, qué les separó de los astartes que vendrían después, y por qué nunca ha existido ni existirá nadie como ellos. Bienvenido a los albores del mito, bienvenido a la historia no contada de los Guardianes Dorados. La superficie de Terra en aquellos tiempos era un mosaico fragmentado de cicatrices y dominios efímeros, una esfera herida que evidenciaba en cada centímetro de su corteza el abismo al que había llegado la humanidad. Eran los últimos estertores de la era de los conflictos, un periodo tan extenso y devastador que generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron bajo el signo inmutable de la guerra. Las ciudades, cuando aún existían, eran fortalezas amuralladas, erigidas sobre ruinas ancestrales. Los campos de cultivo estaban protegidos por baterías de artillería y los cielos, teñidos de un gris perpetuo con tonos rojizos, eran surcados por máquinas voladoras ensambladas con piezas centenarias, mantenidas por ingenieros que apenas comprendían su funcionamiento. La tecnobarbarie reinaba en cada continente, las rutas estelares se habían perdido, las antiguas comunicaciones planetarias eran apenas ecos de un pasado remoto, y la ciencia, que otrora fue el motor del progreso, se había degenerado en superstición tecnológica. Cada señor de la guerra custodiaba sus arsenales como si fueran grimorios sagrados. Muchas de esas armas eran reliquias de conflictos olvidados, poderosas pero temidas,
y su conocimiento estaba fragmentado, protegido celosamente por tecnosacerdotes o reducido a leyendas contadas en las penumbras de ruinas preindustriales. En ese escenario, la política tradicional había desaparecido, sustituida por una ley brutal de dominio y sumisión. Clanes, naciones, microimperios y ciudades-estado coexistían en un frágil equilibrio sostenido por la violencia constante. Los recursos naturales, escasos y contaminados, eran la moneda más codiciada. Un cargamento de agua limpia podía valer más que un ejército, y poseer un generador de energía funcional elevaba a un líder tribal al estatus de monarca temido. Las rutas entre los enclaves humanos estaban infestadas de bandas errantes, mutantes deformados por siglos de radiación y enfermedades incurables. En ese tablero fracturado, moviéndose como una sombra intangible, estaba él. El emperador de la humanidad aún no había revelado su nombre al mundo, pero ya tejía su red con paciencia infinita. Durante siglos, observó el declive de su especie con la calma de quien sabe que cualquier acción precipitada podría condenarlo todo. Su presencia se manifestaba en leyendas dispersas, rumores sobre un guerrero invencible que aparecía en momentos decisivos para inclinar el destino, historias de jefes tribales que tras una misteriosa audiencia transformaban el rumbo de sus pueblos. En aquellos años, su intervención era medida y precisa. No buscaba aún la unificación total de Terra, sino eliminar amenazas que pudieran impedirla en el futuro. Enviaba emisarios, humanos excepcionales, moldeados por su voluntad, para infiltrarse en las cortes tecnobárbaras, manipular alianzas y a veces desencadenar conflictos que, aunque paradójicos, reducían peligros a largo plazo. Había aprendido que para salvar a la humanidad no bastaba derrotar a sus enemigos, era necesario transformar su mentalidad, erradicar dogmas nocivos y preparar el terreno para la llegada de un ejército sin precedentes. Ese ejército no serían los Astartes, al menos no todavía. La primera pieza sobre el tablero debía ser otra, más pequeña, más selecta, más perfecta. Antes de comandar legiones, debía contar con quienes no solo obedecieran, sino que entendieran sus designios sin necesidad de órdenes. Serían guardianes, emisarios y ejecutores capaces de actuar con autonomía y absoluta devoción. Así nació la idea de los custodes. Su creación no respondía únicamente a un fin militar. El emperador pensaba en símbolos. La humanidad fragmentada necesitaba figuras que encarnaran perfección, incorruptibilidad y poder absoluto. Los custodes serían la encarnación viva de la llegada de algo superior a cualquier reino tecnobárbaro. Inspirados en memorias culturales ancestrales, portarían una estética que evocaba a guardianes de templos divinos y héroes épicos. Oro, proporción, armamento refinado, elementos que, incluso para quienes desconocían la era anterior a la caída, despertaban respeto y admiración instintivos. Los primeros custodes no fueron creados de la noche a la mañana. Su formación fue una obra de siglos de experimentación genética y perfeccionamiento biotecnológico, donde cada detalle era cuidadosamente supervisado por el emperador en persona. No eran simples guerreros, sino seres diseñados para ser los supremos guardianes de su voluntad, dotados de una inteligencia superior, reflejos sobrehumanos y una conexión directa con la mente de su creador. Su genética era tan pura y avanzada que se decía que un solo custode equivalía a la fuerza combinada de una centuria de soldados ordinarios.
Cada uno de ellos recibió un entrenamiento riguroso en artes marciales, estrategias y también en los misterios arcanos del Imperio. Además, fueron instruidos para comprender la responsabilidad de su papel, no solo como guerreros, sino como símbolos de la humanidad unificada. Sus armaduras doradas no eran simples protecciones, sino una extensión de sus cuerpos, fabricadas con tecnologías olvidadas y energías que desafiaban la comprensión común. En combate, eran casi invencibles, capaces de enfrentarse a múltiples enemigos sin perder un ápice de eficiencia. El emperador también estableció un vínculo espiritual entre ellos, una hermandad indisoluble que trascendía las palabras y las emociones. A diferencia de los astartes, que llegarían después y estarían organizados en legiones, los custodes actuaban de forma independiente o en pequeños grupos, encargados de tareas de vigilancia, protección y diplomacia de alto nivel. Su misión primordial era proteger al propio emperador y los secretos que guardaba, así como custodiar la ciudadela de Terra, que con el tiempo se convertiría en el núcleo del Imperio. Mientras la guerra seguía devorando el planeta y la tecnobarbarie amenazaba con consumir los últimos vestigios de civilización, el emperador desplegaba a sus custodes en puntos estratégicos. A través de ellos comenzó a reunir información, reclutar aliados y preparar el terreno para su gran proyecto, la unificación de la humanidad bajo una sola bandera, bajo una sola voluntad. Su visión era grandiosa y aterradora: eliminar la fragmentación que había llevado a la humanidad al borde de la extinción y erigir un imperio basado en la razón, la ciencia y la fuerza. Sin embargo, los primeros pasos fueron lentos y cautelosos. El emperador sabía que no podía mostrarse abiertamente hasta estar seguro de que su ejército estaba listo y que su poder sería absoluto. Por ello, los custodes operaban en las sombras, en silencio, tejiendo una red invisible que conectaría los diferentes dominios humanos y permitiría la posterior llegada de las legiones. Su sola presencia ya comenzaba a cambiar el imaginario colectivo, pues donde ellos aparecían, la esperanza renacía y el caos retrocedía, aunque a un costo elevado. Así, en medio de un mundo roto y moribundo, la semilla del imperio germinaba lentamente, impulsada por la voluntad inquebrantable del emperador y sus custodes. Esa era la antesala de una nueva era, una era donde la humanidad debía renacer de sus propias cenizas o perecer para siempre. Los custodes no eran meros guerreros, sino el pináculo de la ingeniería genética y biotecnológica del emperador, creados para encarnar su voluntad y protegerlo con una devoción absoluta. Cada custodes fue cuidadosamente diseñado para superar las limitaciones humanas: fuerza, velocidad, reflejos, intelecto y longevidad. Se combinaron en seres que desafiaban toda comparación con los soldados comunes. Su entrenamiento fue tan exhaustivo como riguroso, abarcando desde el combate cuerpo a cuerpo hasta los secretos de la estrategia y la diplomacia, preparándolos para actuar tanto en el campo de batalla como en la política del imperio. Su armadura dorada de auramita no era solo un medio de protección, sino un símbolo vivo de su estatus y poder. Esta vestimenta sagrada estaba imbuida de energías ancestrales y tecnologías perdidas, capaz de absorber impactos que destruirían ejércitos enteros. En combate, los custodes parecían casi invencibles, moviéndose con una precisión casi sobrenatural y aniquilando a sus enemigos con una eficacia letal. Pero su misión no se limitaba a la guerra.
Eran los guardianes del emperador y de Terra, la ciudadela que sería el corazón del imperio. El vínculo entre ellos era más que fraterno, era una comunión espiritual instaurada por el emperador para mantener la unidad y la disciplina absolutas. A diferencia de las legiones de Astartes, los custodes actuaban principalmente en pequeños grupos o individualmente, siendo tanto centinelas como emisarios. Su papel incluía proteger los secretos del imperio, salvaguardar a las figuras clave y mantener el orden en las sombras, preparando el terreno para la futura unificación de la humanidad. Mientras la galaxia se sumía en la barbarie y la guerra, los custodes fueron desplegados en los puntos estratégicos que asegurarían la supervivencia y el dominio de la humanidad. La red invisible que tejían aseguraba que el emperador pudiera ejercer su voluntad de forma efectiva y preparar el camino para el nacimiento del imperio. Su mera presencia infundía esperanza en los corazones de los humanos y temor en los de sus enemigos, siendo el último baluarte contra el caos y la destrucción. Así, en un mundo fracturado por la guerra y la oscuridad, el imperio comenzó a emerger, impulsado por la voluntad inquebrantable del emperador y la lealtad indomable de los custodes. Esta era la antesala de una nueva era, la era en la que la humanidad debía elevarse o extinguirse para siempre. En la cúspide de su poder, los Adeptus Custodes eran más que simples guardianes, representaban la encarnación física y espiritual del emperador en el campo de batalla y más allá. No existía otro cuerpo en todo el imperio con su nivel de autonomía, autoridad y prestigio. Su formación se extendía durante décadas, un proceso meticuloso y casi secreto que implicaba no solo moldear sus cuerpos y habilidades, sino también grabar en su mente una lealtad absoluta, sin espacio para dudas ni desobediencia. Cada custodes llevaba consigo armas forjadas con las tecnologías más avanzadas de la era de la tecnología, desde lanzas guardianas capaces de perforar las más duras armaduras hasta pistolas Volter personalizadas con poder letal. Pero era su maestría en combate cuerpo a cuerpo, su destreza táctica y su inteligencia la que los hacía temidos y respetados. Podían enfrentarse a cualquier amenaza, desde traidores hasta criaturas alienígenas, y salir victoriosos. Además, el deber de los custodes incluía la custodia directa del palacio imperial y del propio emperador, quienes residían en Terra, el centro neurálgico de todo el imperio. En estos recintos sagrados, los custodes vigilaban sin descanso, asegurándose de que ninguna amenaza pudiera acercarse a quien ellos consideraban la salvación de la humanidad. Su vigilancia era infalible, su presencia un recordatorio constante del poder y la voluntad del emperador. A lo largo de la Gran Cruzada, los custodes sirvieron como diplomáticos, emisarios y, cuando era necesario, jueces implacables. Su juicio era inapelable y su palabra ley en un imperio donde la traición y la corrupción podían infiltrarse incluso en los más altos niveles. Los custodes fueron la línea final de defensa, un muro infranqueable que aseguraba la supervivencia de la visión del emperador. Sin embargo, incluso con su poder y devoción, los custodes enfrentaron desafíos únicos. Su relación con las legiones astartes fue compleja, mezclando respeto, rivalidad y a veces desconfianza. Mientras que los marines espaciales eran herramientas de guerra masivas, los custodes representaban un ideal superior, casi divino, que trascendía la mera batalla. Esta dinámica influyó profundamente en el desarrollo del imperio y en la forma
en que se libraron las guerras más sangrientas de la galaxia. En definitiva, los Adeptus Custodes no solo fueron los protectores del Emperador y Terra, sino que también simbolizaron la esperanza y la fuerza implacable del Imperio por venir. Su legado perduraría a través de los milenios, incluso cuando las sombras de la herejía y la guerra eterna amenazaran con consumirlo todo. El amanecer apenas existía en aquel lugar. Un cielo de ceniza y óxido cubría las lomas negras y el aire llevaba consigo el sabor del metal corroído. Allí, en la llanura, decenas de figuras doradas aguardaban en silencio. No eran hombres, ni simples soldados. Eran la cúspide de la creación marcial, los Custodes. En el centro del campo de entrenamiento, una serie de monolitos de piedra y acero marcaban el inicio del circuito de la égida. Un recorrido que no medía la fuerza, sino la voluntad. A un lado, el tribuno Valerian observaba. Su armadura, más ornamentada que la de los demás, reflejaba la luz mortecina. «Avanzad ahora», ordenó con voz de trueno. 3 figuras dieron un paso al frente. Aurelio Cairón, alto incluso para un custode, con la mirada fija en el horizonte. Lycaon Dravik, veloz como un rayo. Y Cassian Thorn, cuya calma casi rozaba la frialdad. El gong resonó. Los 3 comenzaron el recorrido, sorteando pilares móviles, disparos de entrenamiento y campos de energía fluctuante. Cada golpe que recibían era suficiente para partir en 2 a un mortal, pero ellos apenas se inmutaban. Valerian caminaba tras ellos, sin interferir, evaluando cada decisión. «El escudo es más que defensa, es promesa. Si vuestra voluntad flaquea, caeréis antes de que el enemigo levante su arma». Un muro de ceramita cayó de golpe frente a Cairón. En lugar de rodearlo, lo atravesó de un solo golpe con su guardia, haciendo crujir el metal como si fuera madera podrida. Lycaon se internó en un pasillo de espejos energéticos, esquivando proyectiles láser simulados que trazaban líneas rojas a su alrededor. Cassian, por su parte, detuvo su avance y levantó el escudo ante un compañero que simulaba una emboscada. El proyectil rebotó, golpeando a un blanco oculto. Valerian sonrió apenas. «Recordad, no siempre gana quien llega primero». Cuando la prueba concluyó, un mensajero cruzó el campo a toda prisa. Su túnica, manchada por el polvo del camino, contrastaba con el brillo dorado de las armaduras. Entre las manos aferraba un cilindro sellado con el símbolo del mando custode. Valerian rompió el sello con un giro preciso de sus dedos enguantados. Sus ojos recorrieron el texto breve y marcado con el código rojo de máxima urgencia. «Delta Iter». Su voz retumbó en la llanura. «El deber nos llama». No hubo preguntas, no hubo murmullos. Entre los custodes, una orden era un hecho consumado. Las Graf Transportes aguardaban en el borde del campo, zumbando con una vibración grave. Máquinas antiguas y fiables, reservadas para despliegues, donde la velocidad y el impacto inicial eran decisivos. Cairón ajustó las fijaciones de su lanza guardiana. Lycaon se colocó el casco, el visor encendiendo una runa tras otra. Cassian permaneció en silencio, como siempre, estudiando el horizonte. El mensajero, aún sin aliento, observaba con una mezcla de asombro y miedo a aquellos gigantes dorados. Ninguno de ellos le prestó atención. La misión había empezado desde el momento en que Valerian leyó la orden. La travesía hacia el Delta Iter fue breve, pero cargada de tensión. El terreno se transformaba. De colinas grises pasaban a llanuras de metal corroído y luego a los esqueletos oxidados de fábricas olvidadas. Cuando descendieron, el aire olía a ozono y a aceite viejo. Frente a ellos, entre estructuras derruidas, se alzaba una línea irregular de guerreros tecnobárbaros, altos, deformes, con miembros reforzados por implantes toscos, portaban armas de energía mal calibradas que crepitaban como animales enfermos.
Uno de ellos, más grande que el resto, avanzó un paso. Un cráneo de hierro cubría su rostro, y tubos negros le recorrían el cuello hasta una mochila generadora. Vosotros sois los dorados del falso dios. Su voz era un gruñido metálico. Hoy caeréis. Valerian no respondió con palabras. Levantó la lanza y señaló hacia adelante. El impacto inicial fue un golpe de realidad para los tecnobárbaros. Frente a ellos, una muralla impenetrable. La primera línea de custodes, 35 guerreros como Chiron, firmes e inquebrantables, levantando escudos que absorbían sin esfuerzo la andanada de disparos. La energía chisporroteaba sobre el metal ornamentado, sin dejar grietas. Sin dar tregua, los custodes avanzaban en perfecta sincronía. La línea resistía y empujaba, aplastando a los enemigos con un poder implacable. En medio del tumulto, una figura destacaba. Un guerrero alto, con armadura reforzada, que rompía filas y se internaba en las filas enemigas con una lanza giratoria, abriendo brecha en un mar de hostiles. La batalla era un ballet de fuerza y precisión. Cada golpe dado, cada disparo detenido, era una muestra del implacable deber que les llamaba. En menos de 6 minutos, la resistencia se quebró. Los supervivientes huyeron hacia las ruinas, dejando tras de sí un silencio roto solo por el zumbido residual de las armas. La llanura oxidada se extendía ante ellos, un vasto cementerio de metal retorcido y estructuras derruidas que una vez fueron orgullo de un mundo que ahora solo recordaba en susurros. En este páramo de sombras y ecos, la caza continuaba. Valerian ajustó la empuñadura de su lanza guardiana, observando el horizonte. Los tecnobárbaros, tras la rápida derrota inicial, huían hacia las ruinas laberínticas de Kael'thar, su refugio improvisado. No dejaré que escapen, ordenó con voz firme. Chiron abrió la marcha, su escudo resonando al pisar los escombros mientras el batallón avanzaba implacable. Lycaon se lanzó a terreno elevado, guiando a sus hermanos con agilidad sobrenatural. Cassian escaneaba el perímetro, detectando fragmentación enemiga. Se dispersan en grupos pequeños. Los cazaré hasta el último, respondió Valerian. La emboscada llegó rápido. Desde las sombras, guerreros implanteados atacaron con ráfagas erráticas. Lycaon saltó al centro del ataque, su lanza girando con fuego interno. Chiron avanzó como una muralla, bloqueando disparos y destrozando enemigos con golpes certeros. La lucha fue breve. La precisión custode aplastó la desorganización bárbara. La persecución se volvió más peligrosa en los pasajes estrechos y oscuros. Las ruinas se cerraban como fauces hambrientas y el eco de los pasos resonaba amplificado. Cada esquina podía ocultar una trampa o un enemigo. La figura encapuchada avanzaba rápido, esquivando cargas y disparos. Valerian la acorraló en un corredor estrecho, lanza apuntando al pecho. No todo lo que proteges es sagrado, custode. Hay verdades que ni el emperador conoce. Sin dudar, Valerian ejecutó al enemigo con brutalidad. La vigilancia se intensificó. Los custodes se dispersaron en pequeñas unidades, examinando cada sombra y escombro. El frío viento golpeaba las ruinas, pero dentro de las armaduras doradas ardía un fuego inextinguible de disciplina y deber. La noche se cerraba con su manto denso, pero ni el frío ni la oscuridad apagaban el brillo implacable de la vigilancia. Valerian y sus hermanos avanzaban con pasos medidos, conscientes de que la amenaza superaba el combate frontal. La verdadera batalla era en mente y espíritu, un estado perpetuo de alerta. De repente, la calma se rompió. Un rugido metálico desgarró el aire cuando los tecnobárbaros emergieron de la sombra, amalgamas de acero y carne, brutales y perversos. Sus armas descargaban relámpagos negros mientras avanzaban en oleadas, decididos a arrasar todo. Por la voluntad del emperador, detenedlos, ordenó Valerian, alzando su lanza.
La batalla se convertía en una danza de acero y voluntad. La táctica se desplegaba, un ataque en tenaza que cerraba a los tecnobárbaros, combinando lanzas y escudos de energía. Formad la garra. Ordenó Valerian. Que su caída sea inevitable. Pero cuando la última oleada comenzaba a ceder, un estruendo hizo vibrar la tierra. El suelo se partió brutalmente bajo sus pies, levantando fragmentos de roca y polvo como una tormenta. La mayoría de los custodes, con agilidad sobrenatural, saltaron sobre los escombros buscando suelo firme, evitando caer. Pero un pequeño grupo, entre ellos Valerian, Cairón, Cassian y otros 3 custodes, no pudieron evitar caer en el abismo que se abrió bajo ellos. La caída fue brutal, un abismo que habría acabado con cualquier mortal. Pero ellos eran custodes. Sus armaduras resistieron el impacto, absorbiendo el golpe y salvándolos de una muerte segura. Entre el polvo y las piedras que caían como lluvia mortal, lograron incorporarse, aunque rodeados por un túnel estrecho y parcialmente derrumbado, un vestigio oscuro y olvidado bajo el suelo del campo de batalla. El aire era denso, cargado con el olor a óxido y circuitos quemados. Piedras y escombros crujían y se deshacían tras ellos, como si la propia estructura se desplomara para engullirlos. Con pasos decididos y el ruido de rocas cayendo detrás, los 6 avanzaron en fila, adentrándose en la penumbra del túnel, obligados a huir mientras la amenaza del derrumbe se cerraba a sus espaldas. Aquí solo cabemos nosotros y la muerte, dijo Cassian, ajustando la empuñadura de su lanza con determinación. Valerian alzó la voz para mantener la moral. Nuestro deber es ser la luz incluso en las sombras. Seguidme. Mientras descendían por la galería oscura, las paredes metálicas, corroídas y agrietadas, reflejaban tenuemente las luces de sus armaduras. Fragmentos de cables rotos y tuberías expuestas mostraban vestigios de tecnología arcaica de una edad oscura olvidada. Un frío eco reverberó, cargado de una distorsión electrónica. Custodes, vuestras lanzas serán inútiles aquí. La gloria del emperador no os salvará del abismo. El sonido provenía de altavoces oxidados, dispersos en las paredes del túnel, sus rejillas corroídas por el tiempo y la desidia. La atmósfera se tornó opresiva, como si el mismo aire se tornara hostil. ¿Quién habla?, preguntó la custode, mientras un resplandor espectral iluminaba fugazmente la penumbra, proyectando sombras danzantes sobre la roca y el metal. Bienvenidos. Este lugar guarda secretos que ni siquiera vosotros, custodios de la luz, podéis comprender. La oscuridad os envolverá y solo uno llegará a ver la verdad. La voz contenía tonos metálicos, entrecortados por el ruido de maquinaria que emitía sonidos desconcertantes. El eco de aquella voz reverberaba en las paredes corroídas, mientras el estrecho túnel parecía cerrarse aún más a su alrededor. La penumbra se espesaba y el aire olía a metal viejo y polvo, como si la oscuridad hubiera sido custodiada por siglos. Valerian apretó el puño alrededor de su lanza y se volvió hacia los otros. Debemos avanzar, aunque este lugar parezca devorarnos. Cassian asintió, aguzando la mirada mientras escrutaba las sombras con cautela. Avanzó con paso firme, guiado por la visión mejorada de su casco que iluminaba la oscuridad. Mientras descendían, el murmullo distante se intensificó, mezclándose con un latido mecánico que parecía vibrar en las entrañas del búnker. Algo antiguo y terrible aguardaba, alimentado por tecnologías olvidadas. Sin aviso, un clic metálico resonó bajo sus pies y una trampa se activó. Una lluvia de dardos electromagnéticos silbó en la oscuridad. Los custodes reaccionaron con la velocidad de siglos de entrenamiento, bloqueando y esquivando, aunque alguno sintió el frío mordisco de la descarga en su armadura. No es solo una batalla de fuerza, dijo Valerian. Es un juego, y estamos en la trampa. Los ecos volvieron a entonar aquella voz. Solo uno verá la verdad.
En ese instante, un temblor sacudió el túnel, anunciando que el enemigo no se limitaría a trampas. La batalla por sobrevivir y desentrañar el misterio apenas comenzaba. La primera oleada surgió de las sombras con un rugido mecánico y grotesco. Eran humanos gigantescos, corpulentos, con extremidades reforzadas por placas de acero corroído y oxidado que crujían al moverse. Sus ojos rojos brillaban con una furia ciega y siniestra. Portaban armas brutales, garras afiladas como cuchillas y hachas eléctricas que chispeaban al rozar la armadura dorada de los custodes. Valerian y Cassian alzaron sus lanzas con precisión mortal. Cada golpe retumbaba como un trueno en el estrecho túnel. Chiron, firme a su lado, bloqueó un ataque que amenazaba con destrozar su escudo con un movimiento fluido y casi danzante. Los cuerpos mutilados de las criaturas se amontonaban a su alrededor, pero la locura asesina que las impulsaba no cesaba. En un momento, uno de los custodes quedó atrapado entre los cadáveres y enemigos que no se detenían, avanzando implacables. A pesar de la adversidad y el terreno limitado, ninguna de estas abominaciones era rival para ellos. Sin embargo, las sombras no se despejaron por mucho tiempo. Un agudo zumbido anunció la llegada de la segunda oleada. Cuchillas giratorias ocuparon el espacio del túnel con un sonido cortante y aterrador. Eran máquinas bípedas cubiertas de cuchillas rotatorias que desgarraban el aire y la carne por igual. Avanzaban en ataque coordinado, forzando a los custodes a retroceder ante la velocidad implacable de estos seres mecánicos. El aire se llenó de chispas y gritos metálicos. Cada choque de acero resonaba con una fuerza brutal. En medio del fragor, las órdenes de Valerian se escuchaban claras y firmes, ordenando mantener la formación con un retroceso controlado mientras evaluaba la amenaza. Entonces, desde una cámara lateral, un estruendo profundo llamó la atención de Lyra. De entre las sombras emergieron figuras gigantescas y torpes que se arrastraban con lentitud, pero fuerza descomunal. Sus armaduras estaban cubiertas de símbolos arcanos y tubos burbujeantes que expulsaban vapor corrosivo en nubes azuladas. De sus brazos colgaban cañones de energía que iluminaban la oscuridad con un resplandor eléctrico y amenazante. El túnel vibraba con cada impacto, mientras una sensación creciente de que el búnker se desmoronaba bajo la violencia de la batalla se apoderaba de ellos. Entre el caos, una voz fría y burlona reverberó por los altavoces, mezclándose con los ecos de la guerra. Solo uno verá la verdad, el resto perecerá. El túnel se bifurcaba en dos pasillos angostos. Valerian, Chiron, Lyra, Cassian y los otros dos custodes se posicionaron en la encrucijada, atrapados entre dos amenazas letales. Desde la derecha, una lluvia brutal de proyectiles de energía caía como un vendaval implacable. Los custodes con escudos se colocaron al frente, alzándolos para absorber los impactos que rebotaban, destruyendo paredes y todo a su paso, salvo las grandes placas de sagrada auramita que protegían a los guerreros. Los rayos chispeaban y vibraban en sus defensas. Un murmullo ensordecedor de electricidad contenida y destrucción latente. Desde la izquierda, las cuchillas giratorias avanzaban a toda velocidad, zumbando con un sonido cortante que partía el aire, como un enjambre letal e imparable. El retroceso era lento y calculado, cada movimiento medido para no romper la formación, mientras el túnel parecía encogerse a su alrededor. Valerian alzó la voz, firme y clara, como un eco sagrado. Chiron, Lyra, adelante. Romped la línea y destruid esos cañones de energía. El resto, mantened la formación y preparad vuestros bolters. Chiron y Lyra asintieron y avanzaron, pasos seguros y rápidos, sincronizados como una única fuerza letal. Chiron bloqueó un rayo con su escudo, mientras Lyra se lanzaba hacia un cañón burbujeante, alzando su lanza para asestar un golpe certero que hizo estallar la estructura en una lluvia de chispas y vapor corrosivo. Ambos danzaban entre el fuego enemigo, esquivando y contraatacando, con una precisión y coordinación
que parecía coreografiada. Sus armas brillaban bajo la luz parpadeante, trazando arcos letales en la penumbra. Mientras tanto, Valerian y los otros 3 custodes se prepararon. Sus lanzas se alzaron y desataron una ráfaga devastadora hacia las cuchillas giratorias. Las explosiones rompieron la oscuridad, destellos cegadores que iluminaban el pasillo como relámpagos de guerra. El metal se fracturaba y los fragmentos volaban en cascada plateada. En medio del caos, Valerian apretó el puño sobre la empuñadura de su lanza Gnosis y con un impulso sobrenatural se lanzó hacia las cuchillas giratorias como un misil de pura furia. La lanza se extendió en un arco mortal, destrozando máquinas y haciendo añicos el acero en un torbellino de cortes precisos. Cassian y otro custode le siguieron, con movimientos rápidos y certeros, aniquilando cada amenaza con habilidad letal. El pasillo resonaba con el choque del acero, el zumbido de la energía y los gritos mecánicos de las máquinas al caer. El túnel se convirtió en un escenario de destrucción coreografiada, donde cada golpe, cada bloqueo y cada disparo formaban parte de una sinfonía de guerra inquebrantable. El silencio posterior a la escaramuza era solo un espejismo. Valerian, aún con la lanza Gnosis en alto, observó los restos humeantes de las máquinas y cuerpos modificados. Sus ojos, endurecidos por siglos de servicio, no se apartaban de un corredor oscuro que se abría ante ellos. Nos está guiando. Todo esto son migas de pan hacia su madriguera. Sabía que era una trampa, y aún así avanzó. Atravesaron un pasadizo de metal corroído que desembocó en una vasta sala abovedada. A pesar del desgaste, la majestuosidad del lugar era innegable. Columnas titánicas con grabados de circuitos obsoletos, puentes suspendidos sobre abismos mecánicos, y en el centro una maquinaria ciclópea que giraba lentamente, iluminada por destellos de energía azul. Era tecnología de la edad oscura de la tecnología, un tiempo en que la humanidad se había atrevido a delegar su destino a inteligencias artificiales que casi la destruyen. Ante la mole de engranajes y torres de datos, aguardaba el arquitecto de la emboscada, un hombre, si es que aún podía llamarse así, alto, de proporciones perfectas, con músculos y tendones reforzados por fibras de carbono, su piel recorrida por filigranas metálicas que latían como si tuvieran pulso. Sus ojos brillaban con una luz ámbar artificial, y cada gesto destilaba un refinamiento que superaba cualquier mejora vista hasta entonces. A su alrededor, 10 guerreros modificados con igual precisión y armamento avanzado aguardaban, inmóviles, como estatuas letales. Tras ellos, decenas de secuaces y máquinas aguardaban para cerrar la trampa. El villano alzó la voz, mecánica y grave, llena de un poder oscuro que hacía vibrar la sala. Me llamo Kargath Bairn. Bienvenidos a mi dominio, custodios. Os esperaba. Forjados hace apenas un suspiro en la historia, y ya os creéis eternos. Criaturas moldeadas por la mano de un hombre que se proclama señor de Terra. ¿De verdad pensáis que su visión es la única capaz de forjar el futuro? Mi visión es más grande que la suya. Prosiguió, el eco de maquinaria ancestral resonando tras cada palabra. Bajo mi mando, los pueblos libres no se arrodillarán ante un tirano envuelto en oro. Portaré el poder de una mente inmortal, intacta desde antes de las guerras, y juntos traeremos un orden que no se someta a un solo hombre. Valerian dio un paso al frente, la luz de su visor recortando la silueta imponente de su armadura. El emperador no busca un trono para sí, sino el fin de siglos de barbarie. Y nosotros somos el filo que abrirá paso a ese nuevo amanecer. El tecnobárbaro dejó escapar una sonrisa calculada, revelando dientes reforzados con aleaciones oscuras y piel marcada por suturas de bioacero. Amanecer, no custodio. Lo que os aguarda es una noche eterna, con cadenas tan sutiles que creeréis que son vuestras alas. Yo os ofrezco romperlas antes de que el herrero de oro las cierre sobre el mundo. El suelo tembló. Los 10 guerreros de élite se lanzaron a la carga,
custodes, pese a su pericia, se vieron forzados a retroceder ante la presión combinada de estos campeones y las oleadas secundarias. Chispas y destellos Volter iluminaban la penumbra. El eco de metal contra metal se confundía con el rugido de la maquinaria. Uno de los custodes, aislado, enfrentaba a 3 de los guerreros mejorados. Su lanza trazaba círculos dorados, pero una descarga de energía lo desestabilizó. Kargad aprovechó, alzando una colosal maza de energía que rugía con un campo disruptor. En ese instante, el mundo pareció ralentizarse. Valerian, al ver a su hermano caer, liberó todo su potencial. Moviéndose como una tormenta dorada, cortó a 2 enemigos en un solo giro, hundió la Gnosis en el núcleo de otro y destrozó las defensas de un cuarto con un barrido que lanzó fragmentos de armadura al aire. Pero antes de que pudiera llegar, Cassian, escudo en alto, se lanzó como una locomotora imparable. Cada embate de su escudo derribaba enemigos, arrollando carne y metal por igual, hasta interponerse entre la maza descendente y el custode caído. El impacto fue apocalíptico. La energía de la maza chocó contra el escudo, liberando una onda expansiva que lanzó a Kargad y a varios de sus guerreros al suelo. El custode caído recuperó la conciencia y se levantó tambaleante, su gratitud muda pero firme. Kargad se incorporó lentamente, girando la maza en su mano. Sois dignos de admiración, y por eso me entristece que vayáis a morir aquí. No conocemos la derrota, respondió Valerian, acercándose con la lanza preparada. El duelo fue brutal. Kargad combinaba fuerza sobrehumana, reflejos antinaturales y una maza capaz de pulverizar blindajes. Pero Valerian era un muro inquebrantable y una hoja imparable al mismo tiempo. La sala entera resonaba con cada choque, las chispas iluminando los rostros de los combatientes. Tras una serie de fintas y bloqueos, Valerian encontró la apertura. Giró la Gnosis en un arco perfecto y atravesó la defensa del enemigo, hundiendo la hoja en su pecho. Kargad, arrodillado, lo miró con una mezcla de rabia y fascinación. Entonces, seguiréis ciegos, susurró, antes de desplomarse sin vida. El silencio regresó, roto solo por el zumbido de la maquinaria. Los custodes, victoriosos, observaban cómo en las galerías laterales sus hermanos ya abrían el paso hacia el corazón de la instalación. La misión había concluido, pero la unificación de Terra apenas comenzaba.